Pues como nos ha dicho Jorge, esta es nuestra tercera clase bíblica de este año, de Escuela Bíblica de Adultos. Vimos quién es Dios, estuvimos meditando en quién es el hombre y ahora vamos a ver algo que es esencial y es la obra de Cristo, el puente entre Dios y el hombre. La Biblia dice que Dios es luz, ¿verdad? Y que no hay ningunas tinieblas en Él. Y esto significa que Él está separado de toda injusticia, que Él está separado de toda iniquidad, es moralmente perfecto y puro. El pecado nuestro no es compatible con su santidad. Si tuviéramos que hacer un diagnóstico, podríamos decir, Dios es intolerante al pecado. Dios es intolerante al pecado. Y por eso, la mera manifestación del santo Dios, si quiera contemplar el borde de su gloriosa santidad, nos aniquilaría en ese mismo instante. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. De hecho, la Biblia nos ha dejado, para que lo podamos un poco vislumbrar, nos ha dejado registrados algunos episodios de personas que se acercaron a la majestad de su santidad. ¿Recordáis? ¿Quién se acuerda de Moisés? ¿Os acordáis aquella escena, verdad? Con la zarza ardiente, ¿no? En el que allí se presenta Moisés y leemos allí en el capítulo 3 del libro de Éxodo, ¿no? Dice que el Señor le llama y le dice: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Moisés se echa a temblar. Y dice que, Éxodo 3:6, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El libro de Job. ¿Os acordáis la historia de Job? ¿No? ¿Quién se sabe la historia de Job? A ver, de los más jóvenes, ¿qué le pasó a Job? ¿Qué le pasó a Job? Lo pasó muy mal, ¿no? Lo pasó muy mal, ¿verdad? Job lo pasó muy mal. Sufrió mucho y peleaba con el Señor, ¿no? Y trataba de entender aquello del sufrimiento. Y al final del libro dice que Dios se le muestra, no se le muestra en un apacible silbo ni en un bonito paisaje, se le muestra en el torbellino y le pregunta, dice: el que disputa con Dios, responda esto: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Cuando a Job se le muestra esa manifestación de la gloria del Señor, del santo Dios, ¿cuál es su respuesta? Dice, entonces, Job 40, versículos 3 y 4. Job respondió a Jehová y dijo: he aquí yo soy vil. He aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? ¿Qué te responderé? Y tras contemplar al Señor y ser interpelado por Él, termina diciendo al final, Job 42, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Acompáñame a Isaías 6 también, donde entendemos otra manifestación de la gloria de Dios. Isaías 6, ¿no? Cuando Dios llama al profeta, se le abren los cielos y ve una visión del trono celestial. ¿Os acordáis de esa escena, no? Y allí, no vamos a leer todo el texto, ¿no? Sino simplemente algunas pinceladas. Allí contempla al santo Dios que es aclamado y allí dice: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. ¿Acordáis aquella escena, no? Su gloriosa santidad se le manifiesta a Isaías. Y mira la reacción del profeta. ¿Qué dice el profeta? Isaías 6, 1 al 3. Entonces dije: ay de mí que soy muerto. Ay de mí que soy muerto, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. He visto con mis ojos al Rey. Queridos, no tengamos en poco a Dios
y su santidad. No pensemos que la mera posibilidad de que se nos abrieran las ventanas del cielo nos abriría en la escena un paisaje bonito, bucólico, ¿no? Lleno de tranquilidad. No, no sería así. Al contrario, nos expondría al terrible resplandor de su luz, a su majestuosa santidad, a la luz consumidora que nos aniquilaría por completo, ante la terrible realidad de su justicia, que no puede tolerar el pecado bajo ningún concepto, bajo ninguna manera. Nos pondría delante de su perfección y nos impediría que ni tan siquiera le mirásemos. Su santidad es incompatible con la degradación nuestra, con nuestra depravación, con la depravación de todos los hombres que han existido, que existen y que existirán en este mundo. Por eso Moisés tuvo miedo. Por eso Moisés, cuando contempló aquella escena, le resultó terrible, tuvo miedo. Por eso Job afirmó: me aborrezco. Y por eso Isaías dijo: ay de mí, que soy hombre pecador. Dios en su santidad es terrible. Pero si Dios en su santidad es terrible, nuestro pecado es terrible. La Biblia afirma, acompáñame a Romanos 5:12. ¿Quién lo quiere leer? Romanos 5:12. A ver, por aquí, algún joven que se anime. ¿Quién se anima? Que levante la mano. Si no, elijo uno, ¿eh? A ver, Elena, venga. Elena. Romanos 5:12. Un momento, que te van a acercar un micro, Elena. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Y ahí todos pecamos. Ahí todos decidimos y seguimos decidiendo de forma intencional vivir al margen de Dios. El pecado es un ultraje obsceno a Dios y su santidad. Dios es intolerante con el hombre porque es intolerante con el pecado y porque nosotros somos pecadores. Por eso hay sentencia de juicio para nosotros. La sentencia divina por el pecado es, ¿cuál? La muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, vivir eternamente separados de Dios. El justo juicio de Dios declara muerte, sufrimiento eterno para el pecador, para todos los hombres. Antes de la caída, nos estuvieron hablando en la primera clase, ¿verdad? Acerca de lo que Dios creó, ¿no? ¿Cuál es la palabra que se repite en el relato de la creación? Vio Dios que era, ¿qué? Bueno, ¿verdad? Vio Dios que era bueno. Ahora, si tú lees Génesis 5, si tú te vas ahora a Génesis 5, ahí hay un registro genealógico que es muy interesante, que es muy interesante. Y hay una palabra que se repite también mucho, que dice: y vivió no sé cuántos años y murió. Y vivió fulanito melanganito no sé cuántos años y murió. ¿Cuál es la palabra que más se repite en Génesis 5? Murió. Léete Génesis 5, vas a ver cómo la palabra que más se repite es murió. ¿Qué ha pasado entre Génesis 1 y Génesis 5? ¿Qué ha pasado? Algo terrible. Algo que rompió la relación entre Dios y el hombre. Eso es el pecado. Y nosotros no podemos acceder a la presencia de Dios. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Por cuanto todos pecaron, que dice Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 1:18. No solamente es que estemos destituidos de la gloria de Dios y que estemos muertos y que espiritualmente estemos abandonados y dejados por Dios, sino que además dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es que Dios muestra su ira santa contra el pecado, porque es intolerable con el pecado. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis y decir algo. No hay que confundir la ira de Dios, ¿vale?, con nuestro concepto de ira humano.
es distinto. Nuestra ira, nuestro concepto de ira está asociado con la venganza, ¿no? Tú me la has hecho, tú me la pagas, y ahora ¿yo qué hago? Despliego mi ira sobre ti y actúo en venganza. Pero la ira de Dios no es ni más ni menos que la manifestación de su justicia y de santidad, que castiga el pecado, que no lo puede tolerar. Y esto hace que merezcamos ese castigo, el castigo eterno. El castigo eterno de ser abandonados en nuestro pecado y desechados por nuestro pecado. Y esto es lo que la Biblia afirma acerca del pecado. Y normalmente hay dos maneras de reaccionar ante esto. Las personas reaccionamos de dos formas ante esto. La primera, pensar, bueno, esto que me está diciendo ahora aquí, esto es para otro, ¿no? Esto no es para mí, en realidad. Esto no aplica a mi vida, no aplica a mí en lo personal. Aplica de forma genérica o aplica a otro. Esa es una forma. Déjame que te diga una cosa. Eso es hacerte trampas al solitario. La Biblia dice, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y todos es, todos. Podemos ir al médico, ¿verdad?, que nos diagnostique una enfermedad terrible y autoengañarnos y decir que yo no tengo esa enfermedad, ¿no? Que eso le pasa a otro, ¿no? Pero la realidad es que tenemos esa enfermedad. Esa enfermedad se llama pecado y las consecuencias de esa enfermedad es la muerte, la separación eterna de Dios. Y la separación eterna de Dios y el juicio de Dios dice, condenado es. Y así hemos vivido muchos de nosotros, haciendo caso omiso a las advertencias de Dios. Esa es una primera reacción. Habría una segunda reacción. Y es decir, bueno, es cierto, yo soy pecador, yo hago cosas malas, ¿no? Pero bueno, esto lo puedo compensar de alguna manera, ¿no? Lo puedo compensar. Y como lo puedo compensar, Dios no va a actuar, ¿no?, condenándome, porque también tengo en la balanza otras cosas que son buenas. Y eso es cierto, y eso es cierto. Pero déjame que te cuente una historia. Déjame que te cuente, por ilustrarlo, ¿no?, de alguna manera. Imagínate que has estado ahorrando durante mucho tiempo y has cogido todos unos ahorros de unos años, ¿no? Y dices, bueno, voy a darme un homenaje y voy ahora a disfrutar de unas vacaciones en un hotel paradisíaco, ¿vale?, en un enclave paradisíaco, ¿no? ¿Te imaginas esas vacaciones, eh? Ponte a imaginarlas, ¿no? Y ahora tú llegas allí, ¿no?, y te metes en el hotel y entras en el hotel, todo es perfecto, todo es bonito, el mar, las vistas, el cielo azul, ¿no? La caipiriña que te ponen, ¿no? Todo es genial, ¿no? ¿Te lo imaginas, no? Estás disfrutando allí. Llega la noche. Te vas a acostar en la cama y ves en la cama un manchurrión así. ¿Qué haces? Y bueno, esto en realidad no es tan importante, esto de la mancha esta, ¿no? Te indignas, ¿no? Oye, ¿cómo puede ser, no? Después de toda la pasta que me he gastado, que ahora yo vaya a dormir en unas sábanas que están sucias, ¿no? Y ahora coges las sábanas, deshaces la cama, ¿no? Coges con la indignación, te vas a recepción, le plantas las sábanas allí y dices, esto es lo que hay en la habitación. Estas son las sábanas que hay en la habitación. Y en la recepción le dicen, tranquilamente, despliegan las sábanas, las extienden. Y usted no se preocupe, mire, todas las sábanas están blanquísimas. Solamente hay esta zona que está manchada. No es problema, el resto es impoluto, blanco, perfecto. Usted puede dormir ahí. ¿Tú qué dices? No, yo ahí no duermo. Estoy indignado. ¿Qué me estás diciendo encima? Es una agresión lo que me estás diciendo, ¿no? Esto, de forma un poco torpe, ¿no?, con palabras torpes, ilustran cómo es Dios. Su nivel de exigencia es tan grande que no va a permitir nada ni a más mínimo borrón a su lado. Dice en Isaías 64:6, que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Una historia real. ¿Te acuerdas cuando aquel joven rico, ¿no?, se acercó a Jesús, ¿verdad? Y le dijo, ¿no?
¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Os acordáis de aquella escena, no? ¿Os acordáis? ¿Qué le dijo Jesús? Los mandamientos sabes, ¿no? Los mandamientos sabes. ¿Y él qué contestó? ¿Todo eso qué? Lo he guardado desde mi juventud. Anda, le dijo Jesús, mira, una cosa te falta. Mira, coge, vende todo lo que tienes y lo das a los pobres. ¿Y cuál fue la reacción? Dice que agachó la cabeza y se fue apenado porque tenía muchas cosas, porque era muy rico. Independientemente de los méritos que tengamos, siempre nos falta algo cuando nos presentamos delante de Dios, cuando nos presentamos delante de Jesús. Es imposible alcanzar sus estándares. Así que siguiendo, si queréis, con la ilustración del hotel, la sentencia sería: el hotel hay que quemarlo. El hotel hay que quemarlo. La paga del pecado es muerte. No hay disculpas. No hay compensaciones que valgan. Y esto me lleva al siguiente punto. Y es que nadie es capaz, absolutamente nadie, de cumplir las justas demandas de Dios. Lo que Dios demanda de nosotros en su ley moral. Imposible, no hay manera. Dice la Biblia en Romanos 3, que no hay justo, ¿os acordáis de aquel versículo, verdad? No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Y además es sumamente grave nuestro pecado delante de Dios, porque es tremendamente excelsa su santidad. Y solamente seremos conscientes de nuestro pecado si nos presentamos delante de Dios y contemplamos quién es Él, que Él es luz y que no puede soportar el pecado. Así que ninguna opción humana que venga de nosotros es válida para acercarse a Dios. Pero afortunadamente, y gracias a Él, Él nos da una salida. Nosotros estamos perdidos. Nosotros estamos en una situación de tal perdición que ni siquiera podríamos tener la cara dura de levantar nuestra vista delante de Dios. Pero sin embargo Él hace una cosa, y es que se acerca a nosotros, a cada uno de nosotros. Nos da la salida para esta situación de perdición. El Verbo humanado, Dios, el Dios que creó todos los cielos, la tierra, el universo, todo cuanto hay, el Dios que es omnipotente, el Dios santo, el Dios infinito, se hizo hombre y se acercó a una humanidad podrida por el pecado y putrefacta por el pecado. Y dice allí en Juan, ¿no?, en el primer capítulo de Juan, que aquel Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y le podíamos palpar, y le podíamos tocar. Y renunció a aquello que tenía, a esa gloriosa majestad, para hacerse uno de nosotros. Y como uno de nosotros, como hombre, Él sí vivió una vida perfecta, una vida completa, una vida que agradaba al Padre. Una vida sujeta al Padre, hasta tal punto que murió en una cruz. Murió en una cruz para pagar la deuda que tú y yo teníamos contraída con el pecado. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque eso es el amor de Dios realmente, que cuando yo no puedo hacer nada y cuando yo estoy perdido, Dios se acerca a mí en la persona de Jesucristo. Juan 3:16, ¿qué dice? Lo podemos decir entre todos, a ver, de tal manera... Eso es el amor de Dios, ¿verdad? Eso es el amor de Dios. Y eso es la obra de Jesucristo, que es la obra de Dios en favor de una humanidad que le da la espalda. Y la obra de Jesucristo abarca 3 años de ministerio, que le llevan a una cruz donde ofrece su vida para perdón de pecados y que continúan con un glorioso ministerio. La obra de Jesús sigue, porque continúa con un glorioso ministerio celestial que va a surgir de que resucita de los muertos y tiene victoria sobre la muerte. Quiero simplemente que ahora nos detengamos en 2 versículos, ¿vale? En 2 versículos que resumen esta maravillosa obra de Jesús. Así que vamos a abrir nuestras Biblias por Romanos 4:25 y 2 Corintios 5:21.
Romanos 4:25. ¿Lo tenemos? Bien. Dice ahí, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, ¿vale? 2 Corintios 5:21, ¿qué dice? Al que no conoció pecado, lo ha mencionado Jorge, ¿verdad? Al presentar la mesa del Señor. Por nosotros lo hizo pecado, ha mencionado esa parte. Y después, ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Para que nosotros fuésemos hecho justicias de Dios en él. Ahora, cuando estos dos versículos resumen toda la obra de Jesucristo, y lo que está viendo aquí es una doble imputación. Voy a explicar esta palabra. Imputar quiere decir que vamos a intercambiar papeles. Mirad lo que está ocurriendo. Nuestro pecado, toda maldad que tenemos, se le imputa a Jesucristo, se le aplica a Jesucristo. Y toda su justicia, toda su perfección, se nos aplica o se nos imputa a nosotros. Ahora, pensemos en la vida de Jesús. ¿Cuál es la deuda de pecado que tiene contraída Jesús con Dios? ¿En cuánto está la cuenta? 0. ¿Vida qué? Vamos a cuantificarla. 0. Vida perfecta, vida completamente santa, vida de obediencia a Dios. Pues, porque su vida es perfecta, ¿verdad? Pues Jesús toma mi deuda, que es impagable y que dice muerte, y la pone en su cuenta para dejar el saldo de la mía a 0. Por eso dice, al que no conoció pecado, que por nosotros lo hizo pecado. ¿Veis? Mi pecado se le imputa a él. Y por eso él tiene que ser entregado por nuestras transgresiones, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Ahora Dios tiene que establecer justicia, y en justicia declara muerte del Hijo en una cruz. Ahora, aún así, hemos de reconocer una cosa. Yo lo digo mi experiencia personal. Seguimos pecando. No sé si hay alguno aquí que no siga pecando. Mi experiencia personal, y creo que la de muchos de nosotros, la mayoría, espero que todos reconozcamos esto, es que seguimos pecando. Entonces, ¿cómo puede el santo Dios, si seguimos pecando, tolerar mi pecado? ¿Cómo puede hacerlo? Pues porque hay una segunda imputación. ¿Imputación qué es? ¿Un intercambio de qué? De papeles. Hay una segunda imputación. Todos los méritos que eran ¿de quién? De Jesucristo, el hombre perfecto, se me aplican a mí ahora, por pura gracia. No tengo nada que hacer. Dios me los da a mí. ¿Vale? Por eso dice, ¿para qué? Mira lo que dice la segunda parte de 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, pues nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros, ¿qué? Fuésemos, ¿qué? Hechos justicia de Dios en él. Todos los méritos de Jesucristo ahora se me aplican a mí. Y su resurrección, precisamente, garantiza nuestra justificación. Pues vindica a Jesús como el justo que no cometió pecado, que venció la muerte, que vivió la vida perfecta y que presenta, al resucitar, su vida perfecta delante de Dios. Y ahora Dios asciende a los cielos. Y vamos a explicarlo así. El Padre, Dios, no me ve a mí. ¿A quién ve a su diestra, sentado en el trono celestial? Ve al Hijo. Y cuando quiere mirarme a mí, si estoy en Cristo, lo puede hacer sin ningún problema. Porque ¿a quién ve? La vida perfecta de Cristo. Por eso dice que Jesucristo fue resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. ¿Veis que así ya somos justos delante de Dios? Y puedo caminar delante de Dios en paz. Esto es tremendo, esto es el evangelio de salvación. Que no solamente es que soy perdonado, sino que puedo estar en paz con Dios y puedo caminar delante de Dios en paz. Esto resume la obra de Jesucristo. Es tremendo lo que ha hecho Dios por ti y por mí, por todos aquellos que venimos y estamos en Cristo, que le entregamos nuestra vida. Ahora, sí que me gustaría detenerme un poquito más en lo que está ocurriendo en la cruz y en lo que está ocurriendo
en la resurrección. Vamos a detenernos en lo que ocurre en la cruz. Vamos a decirlo así, por pintarlo de alguna forma, ¿vale? En la cruz está sucediendo una salvación cuádruple, o están ocurriendo 4 eventos de salvación. Vamos a quedarnos con estas palabras. Primer evento, sustitución. Segundo evento, redención. Tercero, propiciación. Cuarto, reconciliación. Y todos esos 3 eventos, esos 4 eventos, nos hablan de salvación. Vamos a explicarlo con una historia. ¿Vale? Imagínate que estamos tan enlodados en el pecado, ¿no? Vamos a ilustrarlo así. Que estás metido en un pozo. Y estás de porquería hasta arriba, porque en un pozo hay porquería, ¿eh? Abajo del todo, aquellos no son aguas, ¿eh? A veces suele haber... Y estás ahí de porquería hasta arriba. Y no puedes salir del pozo. Y además mereces estar en el pozo. Mereces estar en el pozo. Y solamente hay una posibilidad. Alguien tiene que estar abajo en el pozo. Porque por justicia, nuestros pecados nos mandan al fondo del pozo. A morir en el pozo. A pasar ahí la eternidad en el pozo. Pero hay alguien que dice, yo me tiro al pozo. Yo me tiro al pozo. Yo voy a ser el que ahora voy a estar en el pozo. Eso se llama sustitución. Romanos, acompáñame a Romanos 5. A ver, Romanos 5. Romanos 5, 7 y 8. ¿Quién lo quiere leer? Que levante la mano y le acercamos un micro. Romanos 5, 7, 8. ¿Quién se atreve con la lectura? Sí. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, estando en el fondo del pozo de porquería hasta arriba, Cristo murió por nosotros. Cristo se tira al pozo y ahora el que se ensucia es Él. ¿Y qué es lo que hace? Me reemplaza a mí. No me deja ahí en el pozo. ¿Qué es lo que hace conmigo? Me coge de los brazos y me saca del pozo. Y eso me lleva al segundo evento. Es el evento de la redención. Redención quiere decir rescate. Significa el rescate pagando un precio. El precio ya ha sido pagado. Ahora, ¿quién está en el pozo? Abajo. Está Jesucristo. ¿Y yo dónde estoy ahora? Rescatado. Estoy arriba y puedo ver la luz, ¿no? Y puedo ver la luz. Y la luz que es Dios me está esperando. La obra de la cruz es el pago previsto y provisto por Dios para rescatarnos de un pecado que nos esclaviza y nos lleva a la muerte eterna. Acompáñame un poquito más atrás en Romanos, dice Romanos 3, 23, 24. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante ¿qué? La redención, mediante el rescate que es en Cristo Jesús. Así que ahora ya estoy fuera de aquel pozo vergonzoso. Y Dios, que me va a recibir ahí, mira el pozo y ¿a quién ve ahí? A su Hijo. Y dice, estoy satisfecho. Deuda cancelada. Deuda pagada. Consumado es, dijo Jesús en la cruz. Propiciación. La ira de Dios ha sido satisfecha, pero ya no está volcada sobre mí. ¿Sobre quién está volcada? Sobre su amado Hijo que está allí. Satisfecha por el sacrificio de Jesús en una cruz incruenta. Sigue diciendo, en el mismo versículo que hemos leído, versículo 25 del mismo Romanos 3, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
y Dios ahora me recibe, ¿no? Me recibe, y me recibe con los brazos abiertos. Y eso se llama la reconciliación. Significa que mi relación con Dios queda restaurada. Esa relación perdida a causa del pecado queda restaurada. Y en la cruz de Cristo, Dios está haciendo las paces. Está haciendo las paces con todo aquel que está en Cristo. Ya justificados, pues, por la fe, dice Romanos 5.1, ¿os acordáis del versículo? Tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estoy en paz con Dios. Pero Jesucristo no queda debajo del pozo, no queda allí, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Resucita, al tercer día resucitó. Venció la muerte, venció el pecado, vivió la vida perfecta, la entregó por cada uno de nosotros, por ti y por mí, pero entregó su vida para volverla a tomar. Y resucitó. Y la resurrección es la segunda parte de la obra de Cristo. Y es el hito más, quizás, el hito trascendente, clave de la fe cristiana. ¿Os acordáis Pablo lo que argumenta, ¿no?, en cuanto a aquellos que negaban la resurrección de Cristo? En 1 Corintios 15, 17 dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Por la resurrección de Jesús, nosotros es por los que somos también levantados de la muerte, resucitados juntamente con Cristo a nueva vida. A una nueva vida en el que el pecado ya no es la norma, en el que el pecado ya no es el dueño, en el que tenemos otro dueño y otro Señor, que es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Dice que si Cristo no hubiera resucitado, aún estaríamos en nuestros pecados. Gloria a Dios, ¿verdad? Que Cristo ha resucitado, como dice un poco después. Primicias de los que durmieron fue hecho. Y la resurrección es tremenda, porque nos da paz, nos da tranquilidad. Y es vital para el creyente, porque es garantía de una nueva vida en Él, ¿no? Garantía de la vida que Dios nos da. Acompáñame un poquito más adelante, Romanos 6. Voy a leer Romanos 6, 8 en adelante. Dice así, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, ¿qué dice? Al pecado, murió, de una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios, vive. Así también, vosotros, ¿qué? Consideraos, ¿qué? Muertos al pecado, ¿y qué dice? Y vivos para Dios. Esa es la nueva vida que Dios nos ofrece. Que nuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Está con Él, con un Dios que ha vencido la muerte y que ha resucitado. Y es posible tener una vida en la que las victorias del pecado van tomando el lugar a las derrotas, y en el que el pecado no es la norma en nuestra vida, sino que vamos ganando terreno al pecado. Y esto se puede porque Dios en esa obra pone a nuestra disposición el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en el creyente. Y Pablo afirma en Romanos 8, lo puedes leer en casa si quieres, que ese poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, el poder del Espíritu Santo, es el mismo que tenemos en nosotros. Oye, Dios nos faculta para enfrentarnos al pecado y vencer al pecado, ¿no? Y Cristo nos ofrece el modelo, Jesús nos ofrece el camino, ¿verdad? Ahora imagínate tú que quieres atravesar por un bosque, ¿no? Que está lleno de matorrales, lleno de ramas, ¿no? Aquello está impracticable, ¿no? Y yo te ofrezco, mira, para atravesar el bosque te voy a dar unas tijeras, una motosierra. ¿Tú qué me dices? ¿Qué coges? Espero que nadie diga unas tijeras, ¿no? Porque te vas a lastimar mucho, ¿no? Unas tijeritas de esta de cocina y una motosierra. Cojo la motosierra, ¿no? Y me haría ahí con la motosierra, ¿no? Y lo dejo todo. Ese es el poder, ¿no? El poder que tenemos a nuestras manos, ¿no? Para vencer las tinieblas del pecado. Y lo ha puesto el Señor en nosotros, porque Él vive en nosotros. Y es el poder del Espíritu Santo que me puede ayudar a atravesar el bosque de esta vida, ¿no? En el que va a haber sufrimiento, en el que va a haber dolor, en el que va a haber pruebas, en el que va a haber tentaciones, ¿no? Pero Dios ha puesto, permitidme la expresión, lo estoy simplificando mucho, Dios le ha puesto la motosierra del Espíritu Santo en mis manos. Y esto es la garantía de una nueva vida. Tomemos, ¿no?, esa relación con el Espíritu Santo y vivamos en comunión con Él. Pero además de que la resurrección nos garantice una nueva vida, es garantía de la resurrección futura del creyente.
Y esto es, nos deja plenos, nos deja satisfechos, nos deja contentos, ¿verdad? Dice más ahora, 1 Corintios 15, ¿no? En el pasaje que leíamos antes, estoy del 20 al 23, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Qué dice? Que Cristo, que son primicias, el primero. Dice, así que como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su orden. Cristo, las primicias, Cristo primero. ¿Y luego qué? Los que son de Cristo en su venida. Y esto ensancha nuestra alma, ¿verdad? Y esto nos da esperanza de que esto no es el fin y que vamos a estar con Él y que vamos a resucitar y que vamos a contemplar a nuestro Señor. Y no solamente eso, sino que también es garantía de gloria futura. Así también dice un poquito más adelante, en el mismo capítulo 15 de 1 Corintios, versículos 42 y 43. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. No me digáis que nos apetece esto, ¿eh? No me digáis que nos apetece, ¿no? Decir, ¿cuándo llega ese día, ¿no? Que va a ser mi cuerpo incorruptible, ¿no? Que ya no voy a pecar, ¿no? Que ya no voy a ofender a nadie, que ya no voy a discutir con mi mujer, ¿no? Que mi mujer ya no va a discutir conmigo. ¿Cuándo llegará ese día, no? Pues ese día va a llegar, queridos, ese día va a llegar. Es la resurrección de los muertos, en la resurrección de los muertos. La obra de Jesucristo es tremenda, ¿verdad? La obra de la cruz y de la resurrección es tremenda. Es un hecho, además, histórico. Es un hecho histórico, ordenado y anticipado por Dios en su divino consejo. Es un hecho que fue ordenado y anunciado también en las Escrituras. 1 Corintios 15, si lo tenéis, vamos a seguir ahí. ¿Qué dice 1 Corintios 15? Dice así, a partir del 1. Os declaro el evangelio que os he predicado. Y después sigue diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto sucedió. Son dos hechos históricos, la muerte en la cruz y la resurrección de Cristo, ordenados y anticipados y anunciados por el Señor antiguamente, ya en las Escrituras, ya estaba planificado este plan de salvación. Y si nosotros comenzábamos hoy pintando un paisaje calamitoso, ¿no?, que es el paisaje de la perdición a la que nos lleva nuestro pecado, el Evangelio, la buena noticia, porque este es el Evangelio que nos es predicado, nos dice que Dios ofrece salvación en Cristo, que Dios hoy se sigue acercando al pecador en Cristo y que esa salvación está disponible para ti y para mí. Y ayer, pensando cómo terminar este tiempo en el que el Señor ha puesto mi corazón y en el que me encargaron los ancianos el poder hablar de la obra de Cristo, el Señor puso en mi corazón un pasaje. El problema es que ese pasaje ya lo ha leído Miguel hoy. Así que yo no sé si el Espíritu Santo, yo no había hablado con Miguel, lo puedo prometer. Y entre los 150 salmos que hay, Miguel leyó el Salmo 130. Y yo ayer pues no lo tenía en las notas, pero apunté con bolígrafo. Vamos a orar con el Salmo 130. Entonces, si el Señor está tocando tu corazón esta mañana, si el Espíritu Santo te está tocando, si te reconoces pecador, tan sumamente pecador que de verdad te ves perdido delante de Dios, abre tu Biblia por el Salmo 130. Y si tú puedes hacer tuyas estas palabras del Salmo 130 y declararlas de corazón delante de Dios, el Señor tiene para ti perdón, tiene para ti restauración.
Tiene para ti salvación en Cristo Jesús. Ahí habla de Israel. Puedes sustituir Israel por tu nombre, por tu apellido. Y la única diferencia, sin hablarlo con Miguel, es que yo había pensado leerlo en otra versión distinta de la Biblia. Yo había pensado orar con Miguel ha leído la Reina Valera, y yo voy a leer la nueva versión internacional. Así que vamos a orar con este salmo, si os parece. A ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón, y por eso debes ser temido. Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la mañana, así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable. En Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Y si tú has hecho tuyo y has clamado así al Señor en esta mañana, el Señor está restaurando tu vida a través de Jesucristo. El Señor te toma de la mano y te lleva con Él, y hay esperanza para el pecado y para nuestras vidas. Que el Señor os bendiga.